Bienvenida familia claretiana a este cuarto programa de la serie Mariano 150 años. En este mes de agosto, queremos reflexionar esa dimensión propia que Mariano supo cultivar por casi 30 años en Chile, la pastoral carcelaria, penitenciaria, poder acompañar la vida de personas privadas de libertad. A Mariano le marcó profundamente esa experiencia. A la luz de eso, también en este programa vamos a entrevistar a dos misioneros, dos sacerdotes, que han sabido compartir dentro de su vida ministerial el gran campo de la pastoral carcelaria. Escuchar historias, ayudar a redimir corazones, ayudar a liberar conciencias en medio de una sociedad en la cual hoy por hoy miramos el mundo delictual y también nos provoca diversos ruidos internamente. Y hablando de ruidos, precisamente con ese sonido que escuchábamos al inicio de este video, es precisamente un sonido tan familiar para las personas que viven tras las rejas y también para quienes hacen pastoral carcelaria o hicimos en algún momento. Ese sonido marcaba un entrar y un salir a un mundo, a un espacio especial donde el corazón de quien era enviado a realizar esa misión necesitaba también tener una gran fortaleza para poder ayudar a contagiar alegría a tantas personas, tantos corazones que estaban todavía encadenados por el remordimiento, por el delito, por las cosas que habían cometido. Al pecho tengo una cruz de madera. En el año 2004 se realizó en Chile, en el norte, en Copiapó, una gran misión, una misión a la luz de la pastoral juvenil con motivo de los 100 años de la Pascua de Mariano Orellana. Estas cruces las mandamos a hacer en su momento a la cárcel de Linares, donde también las personas privadas de libertad sabían el sentido que tenía y obviamente participaron desde ese rincón del mundo en esta obra de anunciar a Cristo Jesús. Cuando uno entra a participar de la pastoral de la cárcel, es muy familiar, de cuando en cuando, por lo menos en algún momento, era compartir con los presos, compartir con las personas privadas de libertad un mate, en otras oportunidades al humo de un cigarro. Se iban tejiendo historias y se iba compartiendo la buena nueva. Bienvenidos entonces a este programa con el cual queremos entrar a charlar, a dialogar y a reflexionar en torno a Mariano, liberador de cautivos.
En la teología de la vida religiosa se habla que hay experiencias especiales que tienen algunas personas, especialmente santos, y cualquier otra persona. Se llaman experiencias fundantes. ¿Cuándo comienza este celo apostólico de Mariano Orellana por el tema de la cárcel? Cuenta la historia que tal vez en 1874 o el año 75, 1875, en el domingo de Pascua de Resurrección, Mariano Orellana va caminando por la calle 10 de Julio en Santiago y le toca detener una riña que está existiendo entre dos personas con cuchillo, ¿no? Con arma blanca. Están peleando dos personas que están ebrias, dos borrachos. Mariano Orellana interviene en esa experiencia, los separa, hay uno que lo amenaza, Mariano dice: nadie me ha amenazado, lo toma él, lo toma también. El otro huye, dándose cuenta que Mariano, una persona alta y robusta, en fin, tenía tanta fuerza que tal vez ambos podían terminar más mal todavía. Mariano llega a la casa, entra a su habitación, se arrodilla frente a la cruz que tenía, y de ahí él dice: Señor, dentro de sus oraciones, Señor, todo lo que le ocurre al pueblo es por culpa del vino, y por culpa del vino llegan a la cárcel. Y ahí dice: la cárcel. La cárcel es un lugar donde todavía está faltando llevar el Evangelio. Permíteme, Señor, ser también apóstol. Permíteme, Señor, poder llevar tu palabra a los hermanos privados de libertad. Y ya desde 1876 tenemos experiencias dentro de las crónicas propias que tiene Mariano Orellana, sus libros, en fin, que ya parece que en el pueblo, la ciudad donde iba, siempre se daba un tiempo para llegar a la cárcel a compartir la buena noticia. Experiencias fundantes que marcan el corazón de Mariano Orellana. Nos encontramos aquí en el Centro de Orientación Femenino, llamada clásicamente Cárcel de Mujeres. En 1877 el padre Mariano Orellana vino a predicar aquí. Era parte del hogar del Buen Pastor, donde las religiosas del Buen Pastor dedicaban su vida apostólica a la atención de personas privadas de libertad, en este caso mujeres. En 1877 el padre Mariano Orellana participó de esa experiencia de poder venir a liberar corazones cautivos, falta de afecto, dificultades que fueron viviendo en el camino de la vida. Mariano Orellana dedica un tiempo especial. En todo el recorrido por estos más de 30 años que estuvo en Chile misionando, toda su vida prácticamente apostólica, siempre los presos, las personas privadas de libertad, tuvieron un lugar importante en su evangelización. Él podía definirse como un liberador de cautivos. Del diario de El Mercurio de Valparaíso, el 6 de mayo de 1886, decía una noticia: fusilamiento de Dionisio Navarro. El día 5 de mayo fue fusilado el reo Dionisio Navarro, oriundo de Curicó. Tenía 25 años y en otra ocasión había dado muerte a Juan Rosas por unos cuantos centavos. El día de su condena, el reo fue acompañado en todo momento por un sacerdote alto y robusto, Mariano Orellana, que con poderosa voz dirigió a todos los que presenciaron la ejecución palabras fuertes de reflexión, y confesamos que pocas veces hemos oído una voz tan adecuada para tan fúnebre acto. Junto con este fragmento de este periódico, puedo presentarles ahora la entrevista que tenemos con el padre René Durán. Él fue misionero claretiano, vive en Antofagasta actualmente, parte del clero de la diócesis, y él trabajó durante 30 años en la pastoral carcelaria. Vamos a escuchar su testimonio, su mirada, su entrega también en este programa que estamos realizando. Vamos. Padre René, ¿qué tal tu experiencia en la cárcel? Un motivo de inspiración frente a la pastoral penitenciaria, Padre Mariano. Me sentí inspirado, pues se dice, para tratar de hacer lo que él realizó, y me impactaba su testimonio, que siempre me llamó la atención como este sacerdote de esos tiempos, con tanta, diríamos,
pocos medios y también apoyos también. Uno conoció que era más limitado todo desplazarse y hacer ese nivel de apostolado fuera de su ámbito comunitario, misionero, parroquial, lo que sea, comunitario. Eso me decía mucho cómo pudo, esa es la idea, cómo él pudo llegar a ese que llamamos hoy día periferias de la vida y de hacerse presente en un mundo tan diferente, porque allá en la cárcel uno no está en su comunidad, no está en su parroquia, no está en su capilla, es otra instancia laica, fiscal, pública, en que la instancia cristiana o de la iglesia católica o de alguna comunidad religiosa es una pequeña de tantas instancias que hay en los centros así. Entonces, claro. Y él pudo llegar allá y no estar en una visita protocolar, ni mucho menos, siempre se inscribe que compartía con ellos. Estaban mañanas enteras haciendo en ese tiempo que se llamaba el catecismo, catequesis con ellos, él los escuchaba, conversaba mañanas enteras, como el hospital también iba, no solamente a saludarlos, sino que a atenderlos. ¿Cómo crees tú que pudo entrar Mariano Avellana al corazón de los presos? Yo creo que sigue siendo una inspiración en todos esos ángulos, porque estoy cierto que él fue con la intención y se presentó ahí con una gran disposición, creo yo, de su persona. Yo creo que fue con mucha disposición de estar, de escuchar y de empatizar, que se llama ahora, con los internos o internas. Entonces, eso yo creo que tuvo que ser así, creo yo, ciertamente. Y por lo demás lo confirmo, porque lo que como llegar ahí hay que ir con mucha disposición y sin ninguna esquema así muy analizado, preparado, sino disposición, tiempo para estar frente a cada uno, frente al grupo, lo que sea, y escuchar. La última pregunta, ¿qué mensaje este año, al cumplir los 150 años de la llegada de Mariano Avellana, qué mensajes, mirando desde la perspectiva propiamente tal de la pastoral carcelaria, lo que hizo Mariano, qué mensaje nos deja al cristiano que está compartiendo también este programa y que lo va a compartir en el momento que salga editado, digamos? Yo creo que todos esos centros son fuertes llamados para todo cristiano, todo misionero, todo religioso, sacerdote, en fin, diáconos, personas de iglesia. Creo que es un llamado en estos tiempos más que nunca urgente y necesario. Yo creo que para nosotros debe ser un lugar privilegiado donde realmente encontramos, diríamos, un campo fértil de hambre, de una palabra de vida y una palabra de fe, una palabra de esperanza, una presencia de ánimo, una presencia de humanidad. Cuánta falta hace humanizar en los recintos penitenciarios. En el periódico El Comercio de Coquimbo, el 14 de enero de 1903, decía una nota: en Coquimbo han llegado los misioneros hijos del corazón de María. No son desconocidos por nosotros estos misioneros, reos de la cárcel de Coquimbo. Ayer mismo ya ustedes pudieron oír la voz del Santo Padre Mariano. Tal es el nombre con el que se me conoce a este apóstol desde Antofagasta hasta el archipiélago de Chiloé, a quien desde ahora ustedes tendrán todos los días para hacerles compañía y llevarles el consuelo. Enfermo del hospital de Coquimbo, ya tenemos a los misioneros dispuestos a todos los sacrificios por el bien de todos. Diario El Comercio, 14 de enero de 1903. Con esta nota del periódico El Comercio, queremos ahora dar el pase al sacerdote misionero claretiano Rubén Infantino, argentino, y en el Gran Buenos Aires él realiza hace 15 años un trabajo en la pastoral carcelaria. Vamos a escuchar su entrevista, a empaparnos con su reflexión en este programa que estamos haciendo. También en la pastoral carcelaria. Rubén, gracias por estar en este momento y poder participar y compartir en este capítulo tu experiencia pastoral con la pastoral penitenciaria. Sí, bueno, donde estoy viviendo, que es Florencio Varela, hay un complejo carcelario grande, muy grande, que actualmente hay más o menos unos 7.500 presos ahí, ¿no?
Y lo que me motivó, mira, en definitiva, yo creo que evidentemente que la pastoral carcelaria tiene que ver con nuestro carisma, ¿no? Por algo el padre Claret también visitaba las cárceles y bueno, y el padre Mariano lo hacía también con esa pasión claretiana, con esa pasión misionera, ¿no? De visitar a los presos, llevar una palabra, una compañía, una cercanía, ¿no? Una presencia de Dios, de un hermano que acompaña, que trata de apoyar esos procesos de la vida tan difíciles, no tan complejos, como es estar aislado en un ámbito carcelario, ¿no? Rubén, una pregunta a la luz de la figura de Mariano y la figura de tu padre. ¿Alguna experiencia fuerte que te ha tocado acompañar en el mundo carcelario? Sí. Que te haya marcado así. Y son muchas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo vos ahí pones una palabra. Me parece que lo que se trata de hacer desde la pastoral es acompañar, ¿no? O sea, de un modo de estar cerca, en un espacio muchas veces de soledad, ¿no? O difícil, ¿no? Una etapa de la vida que estos muchachos tienen que vivir. La mayoría de ellos son jóvenes, el promedio de edad es bastante bajo. Hay también hombres grandes, pero bastante bajo. Una experiencia significativa así y simbólica también diría, una vez me tocó confesar a unos presos en el pabellón, o sea, en el ámbito donde ellos viven, ¿no? Donde se mueven a diario. Y bueno, ¿dónde los confieso? Bueno, me habían preparado una de las celdas de ellos para confesar. Entonces la celda tiene una ventana muy, muy chica. Y bueno, este muchacho me comenzó a compartir su vida, ¿no? Realmente una historia muy difícil, la verdad, ¿no? Bastante traumática. Y mientras yo escuchaba, la ventana que era demasiado pequeña, así, estaba tapada encima por una cortina. La cortina por el viento se movía y dejaba como traspasar la luz, ¿no? Y yo pensé, ¿no? En ese momento que en realidad lo que estábamos haciendo era, bueno, acercar de alguna manera en ese compartir, en ese diálogo, ¿no? Y dejando resonar estas palabras de Mateo, ¿no? Del Evangelio de Mateo, cuando Jesús se identifica con los pequeños que están presos, ¿no? Que él dice, bueno, porque estuve preso y me viniste a ver. Creo que, bueno, un poco ahí yo descubrí de alguna manera que esa apertura de la luz, ¿no? De esa ventana era como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para mí, primero, ¿no? De poder estar en contacto con este hombre que había atravesado una situación tan difícil y que estaba atravesando la situación de estar privado de su libertad, y la luz del resucitado, ¿no? La luz del resucitado para mí y para él también, ¿no? Como oportunidad para poder reconciliar su vida, reconciliar su historia, y de pronto lanzarse hacia el futuro con una esperanza, ¿no? Porque creo que lo más dramático ahí adentro es no encontrar una esperanza en la vida, ¿no? Yo creo que el Papa dice mucho eso, ¿no? La cárcel tiene que ser un ámbito no tanto de rejas y de muros, sino de ventanas que abran a la vida, ¿no? Que abran a la vida, la esperanza, un horizonte. Yo creo que esa fue una experiencia muy, muy significativa, que la viví con mucha misericordia, digamos, ¿no? O sea, experimenté la presencia de Dios ahí, ¿no? Y siempre experimento la presencia de Dios, ¿no? Esa puede ser una experiencia, hay un montón de otras, ¿no? Es que meterse en el mundo de la cárcel, tenés que ser audaz. Yo no digo que sea audaz, pero tenés que ser audaz porque es romper con toda una estigmatización social que hay sobre la cárcel. No sé, en el tiempo del padre Mariano, calculo que también estaría, pero hoy los medios de comunicación prácticamente a los presos son lacras de la sociedad, los que hay que casi que matar, no sé si los pudiera matar. Entonces digo, hay que ser audaz para ir, porque uno sabe que va a cargar con la crítica de la gente. Yo vivo en un barrio humilde, entonces al vivir en esta realidad, evidentemente la mayoría de los presos provienen de los sectores humildes, ¿no? Sí, hay un mundo en el cual evangelizar. Yo creo que como decías antes, hay que ser audaces, hay que ser arraigados en Cristo y audaces para romper con esa cuestión social y decir, voy a ir a una periferia o vamos a una periferia. Nosotros, lo interesante, trabajamos en equipo, ¿no? Es un equipo con otros sacerdotes, con laicos, con laicas también, ¿no? Va en un equipo de unas 20 personas que estamos yendo.
Y bueno, ese también el equipo es una fortaleza, ¿no? Porque nos encontramos una vez al mes, tenemos nuestro momento para compartir lo que estamos viviendo en la pastoral, para orar, para dejarnos iluminar por la palabra, por la misma Eucaristía también. Creo que vamos, de algún modo, bueno, todo ese ámbito nos fortalece para poder desarrollar una misión que la verdad que es también atrapante, ¿no? Es atrapante, en el sentido de que podemos hacer muchas cosas en la cárcel. Hoy, claro, no solamente vamos a compartir el Evangelio, ¿no? Que lo hacemos también, pero se hacen muchas tareas, ¿no? Y estamos abiertos, la verdad que ahí el ámbito carcelario te abre a poder hacer muchas actividades diversas y todas van en la línea esta, ¿no? De generar un puente, una cercanía con el privado de su libertad, reconocer que en él está vivo Jesús, que está vivo Cristo, la presencia del Señor en los pequeños, ¿no? Él está ahí, Jesús está ahí, atravesando las 10 puertas que tenés que pasar para llegar a encontrarte con los presos, ¿no? El ruido de los candados, toda esa realidad tan dura, ¿no? Gracias, Rubén. Gracias por esta entrevista y es parte de este capítulo que estamos viendo, esta pastoral, la pastoral del consuelo que Mariano Orellana terminó. Gracias, nos estamos viendo, continuamos con el programa. Gracias. Para ir concluyendo nuestro programa de este mes, vamos a escuchar la palabra de Dios antes de partir a la tumba de Mariano Orellana, a dejar nuestra vida, nuestra oración y nuestra reflexión. Del Evangelio de Lucas. Jesús llegó a Nazaret donde se había criado y según acostumbraba fue el sábado a la sinagoga. Se levantó para hacer la lectura. Le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas noticias a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Entonces empezó a decirles: hoy se cumple este pasaje que acaban de escuchar. Palabra de Dios. Vamos.